El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de los hermanos en esta noche. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos transmitiendo por Zoom y también estamos transmitiendo vía Facebook en esta noche para poder recibir la palabra del Señor y también poder compartir algunas escrituras, algunos cánticos que el Señor nos ha regalado para poder entonar. Así que espero que sean bendecidos por la palabra del Señor en esta noche y que también puedan compartir las alabanzas que el Señor nos da. Vamos a hacer primeramente una oración, comenzar con una oración para que el Señor pueda bendecirnos en esta noche. Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder rendirnos ante tu presencia, Señor, más allá de todos nuestros quehaceres, Señor, nuestros trabajos, nuestras cotidianas cosas de la vida, Señor, hemos venido ante ti para, Señor, pedirte que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Seguramente hay hermanos quienes están necesitados, Señor, de tu palabra. Seguramente hay gente, Señor, que está necesitando una porción, Señor, del pan vivo, Señor, que eres tú. Padre, nosotros solo simplemente somos sirvientes, Señor. Sirvientes del Dios Altísimo, Señor, siervos tuyos, quienes estamos dispuestos a servir este pan, Señor. Bendice a cada oyente, a cada persona que puede vernos, Señor, a cada hermano y cada hermana, Señor, y recibe los cánticos como un olor grato ante tu presencia, porque lo hacemos de nuestro corazón, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga entonces a cada uno de los que nos están siguiendo en esta noche. Quiero cantar un cántico que hemos conocido, que es muy conocido y hemos cantado en la iglesia. Esta alabanza se llama Yo sé que mi Redentor vive. Vamos a cantar este cántico. Cuando veo alrededor en ese caos y el dolor, mi corazón casi desmaya en mí. Mas al ver su gran poder que da fuerzas a mi ser, entonces algo clama hoy en mí. Yo sé que mi Redentor vive, sobre esta tierra Él se parará. Y aunque fuerza ya no habrá, mi cuerpo cambiará. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Con sus luchas sin cesar, perdió su bienestar, sufrió en una pérdida total. Mas de pronto se escuchó voz del cielo que tronó, y él clamó de todo corazón. Yo sé que mi Redentor vive, sobre esta tierra Él se parará. Y aunque fuerza ya no habrá, mi cuerpo cambiará. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Pablo un día declaró, apasionado exclamó: soy miserable, ¿quién me librará? Y algo en él le respondió, y su vida rescató, y de la ley de muerte lo libró. Yo sé
mi Redentor vive. Sobre esta tierra Él se parará. Y aunque fuerzas ya no habrá, Él mi cuerpo cambiará. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso cántico que podemos entonarle a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, agradecido entonces por esta oportunidad que Él nos brinda de poder transmitir nuevamente en vivo para todos ustedes, amados hermanos. Y con este cántico maravilloso quería comenzar. Es un cántico que hoy he estado entonando mientras trabajaba, cantaba este cántico. Y bueno, ahora nos iremos entonces a la palabra del Señor. Si usted quiere acompañarme o quiere simplemente escuchar la palabra, tomaremos el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11. En esta noche me gustaría hablar algunas cosas. Hemos estado viendo este tema llamado Conscientes de esta hora y estuvimos viendo el día miércoles, por la gracia del Señor, acerca de oyendo, reconociendo y actuando, y queremos seguir en este tema en lo que el Señor nos viene guiando. Amén. Libro de Romanos capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire qué maravilloso esto que estamos compartiendo aquí. El versículo 12 dice: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a admitir aquí a nuestro hermano Emiliano que se está conectando por Zoom. Esta palabra que el Señor nos da en esta noche es preciosa y es maravillosa para nosotros, porque nosotros podemos entender por su palabra de que hay una elección de Dios. Y es maravilloso esto porque estuvimos viendo en el culto, en la transmisión anterior, estuvimos hablando un poco acerca de esta elección de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, es ahí donde Dios puede empezar a bendecirnos. Pero veíamos que desde antes del principio, Dios había planeado todo lo que está sucediendo en esta hora. Él lo planeó desde antes del principio, y las cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra vida son los planes perfectos de Dios obrando y operando en nuestra vida. Así que yo creo que fue bueno eso que estuvimos viendo el día miércoles, porque el creyente debe de reconocer quién es Él. El creyente debe saber en qué hora está viviendo y dónde está posicionado para poder entrar en las profundidades de Dios. Entendemos que muchas veces el creyente tiene una vida singular o una vida, gloria al nombre del Señor, una vida difícil como simiente, porque entendemos de que Satanás ha querido tapar esta simiente. Recuerde que el profeta dice que Satanás, él tratará de echar concreto, si es posible, arriba de la simiente, pero esa simiente buscará la luz del sol. No importa cuánto concreto usted le eche a una semilla, esa semilla, o si es un pasto, por ejemplo, ella buscará el agua y buscará el sol y saldrá a flote. Amén. Porque hay una vida por dentro, y esa vida por dentro que tiene esa simiente es lo que hace, es la que impulsa a la simiente a poder recibir esa luz del sol y a poder recibir el agua, a poder recibir la humedad. Entonces, entendemos que nosotros como simiente de Dios, el día domingo que estuvo predicando nuestro hermano Emiliano, que fue maravilloso,
cuando dijo, esa luz del sol que pegó y buscó la simiente debajo de esas aguas en las cuales cubrían la simiente, los cuales estaban quizás estropeando, esa simiente tuvo que venir a flote y el sol, cuando le dio a la simiente, ella tuvo que producir según su género. Eso fue maravilloso, porque la luz del sol entendemos que es Jesucristo. Él, en el principio de la creación, Jesucristo mismo, cuando Él dijo, sea la luz, y esa luz se manifestó, entendemos que no era la luz del sol, sino que era el Logos de Dios, era esa columna de fuego, ese cuerpo teofánico en lo cual Él habitaba, y era un traslape de Dios cambiando de forma. Y esa luz fue la misma luz con la que se encontró Pablo, fue la misma luz con la que se encontraron los discípulos cuando descendió allí en el alto de Pentecostés, y entendemos que esa luz traería a vida a una simiente. Pero esa simiente, lo que me gustaría ver en esta noche, porque recuerde que estamos viendo este mensaje, oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Y la simiente de Dios, muchas veces las personas no pueden entender qué es esta simiente. Dios les bendiga aquí a nuestra hermana María, que nos está saludando. Hola pastor, lo estamos viendo. Dios les bendiga grandemente. Y nuestra hermana Claudia también, Dios les bendiga en esta noche. Nuestro hermano Emiliano que se conectó aquí por Zoom, Dios les bendiga. La simiente de Dios es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es algo que Dios ha puesto en nuestra alma. Es algo que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo. Él la predestinó para nosotros. Él pensó en nosotros y vimos que cuando Él vio nuestra escena, Él vio toda nuestra vida antes de que hubiera una molécula o un átomo sobre este mundo, sobre este universo y sobre todo lo que Él hizo. Él pudo ver nuestra vida siendo un Dios infinito, un Dios omnisciente, y conocer cada proceso, cada etapa. ¿Cuántas veces respiraríamos? ¿Cuántas veces parpadearía usted? ¿Cuántas veces usted dormiría? ¿Cuántas veces se levantaría? Todo Él lo vio, y cuando Él lo vio, ahora Él puso una simiente. El libro de Eclesiastés dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Y esta simiente que Él puso era una parte de Él, esa era una vida eterna. El profeta dice que nosotros no hace falta, dice, nosotros no es que fuimos salvos el día que fuimos a la iglesia, nosotros ese día reconocimos ante el Señor de que fuimos salvos, pero Él nos pensó y Él, antes de la fundación del mundo, Él nos vio a nosotros y Él nos predestinó, Él ordenó que esta simiente que un día llegaría sobre la tierra y que un día tendría que la luz del sol pegarle, tendría que reconocer esa luz y venir a vida. Gloria al nombre del Señor, espero que usted pueda captarlo, porque la simiente que hay en el creyente, la simiente de Dios que hay en usted, la simiente de Dios que hay en mí, es la que reconoce la luz del sol. Y esa luz del sol es la palabra, la voz de Dios que nos hace oír su palabra. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es oír? Recuerde usted que en Apocalipsis se habla mucho, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, bueno, todos tenemos oído para oír, pero oír en la palabra significa ver, significa entender, tener un entendimiento de lo que yo estoy oyendo. Eso significa, por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, el que tiene oído, el que puede percibir lo que Dios quiere decirle, que pueda entender cuál es su plan, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Por eso estamos leyendo aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues, mire, fíjese el versículo 11 porque es maravilloso, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Fíjese que Jacob y Esaú no habían ni siquiera nacido, ni siquiera existían sobre esta tierra. Y aquí donde podemos decir se rompe todo protocolo que muchas veces la gente dice, no, por ejemplo, la gente de hoy está pidiendo el aborto de un niño. Y
y ellos no saben que aún antes que esa persona fuera fecundada en el vientre de su madre, Dios ya conocía el principio y el fin de esa persona. Por eso está diciendo aquí que Rebeca concibió de uno, concibió, o sea, ella quedó embarazada de Isaac, y estos gemelos, quienes venían en camino, no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto es maravilloso para nosotros los creyentes, porque no es solamente un propósito, no es solamente una predestinación, sino que hay un amor. Por eso es que el Señor, antes que Jacob naciera, antes que hiciera el bien o el mal, o que tomara cualquier decisión sobre la tierra, Él ya lo había amado a Jacob. Él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque desde antes del principio, desde antes de que aún algo fuera formado, Pablo dice en Efesios capítulo 11, en Efesios capítulo 1, perdón, estoy con el versículo 11, pero mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí Él lo escogió a usted. Ve que aquí en este capítulo está diciendo del libro de Romanos que había, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Él eligió a Jacob. Antes de la fundación del mundo, Él lo eligió a Jacob. Hermano, pero todavía ni siquiera había nacido y Él ya lo había elegido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ve que aquí también hay un amor. Él nos predestinó a nosotros en amor, cuando Él lo eligió a usted. Antes de la fundación del mundo, Él lo amó. Desde el primer momento que Él vio la gran escena de lo que usted sería, de cómo usted amaría la palabra, de cómo usted lo amaría a Él y cómo lo serviría, aunque tuviera pesares, aunque tuviera luchas, aunque tuviera problemas, Él lo amó a usted. Y Él pensó en usted y lo predestinó y lo escogió. Y hubo una elección de parte de Dios. Y no es porque Dios sea un Dios malo, sino porque Él ya pudo ver qué es lo que sucedería. Gloria al nombre del Señor. Muchas personas no pueden entender esto. Muchas personas pueden decir, pero yo también soy hijo de Dios. Seguramente. Gloria al nombre del Señor. Porque todos venimos de Dios. Pero había una elección en la cual nosotros tendríamos que hacer, y eso sería tomarlo a Él en su palabra. Por eso estamos hablando de oír, reconocer y actuar en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que hay un amor en esta elección y en este propósito de Dios en su vida. Hay un amor que Él lo amó a usted antes de la fundación del mundo. Él lo predestinó en amor, porque Él sabía quién sería usted. Él sabía cómo usted tomaría su palabra. Él sabía cuánto le costaría quizás dejar las cosas del mundo, pero cuánto amaría aún más su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y esto al creyente lo llena de gozo, porque no estamos seguros por una iglesia, no estamos seguros por un hombre, no estamos seguros por nada de este mundo, sino por algo que es sobrenatural, y ese es Jesucristo, el Espíritu Santo, quien está hoy presente en forma de Espíritu Santo. Esa eternidad, esa simiente, ahora está pegando su palabra en usted. Y la palabra de Dios ahora está trayendo a vida esta simiente. Y cuando vino este hombre a escena llamado Esaú, cuando él vino a la escena, aunque él era un engañador, cuando Jacob vino a la escena, aunque él era un engañador, él era un suplantador. Su nombre había marcado su vida porque esa era la naturaleza humana. Gloria al nombre del Señor. Esa es la naturaleza humana que nosotros traemos y heredamos de nuestros padres. Muchas personas no pueden entender cómo es que estos dos hijos, tanto Esaú
y Jacob salieron de Isaac y Rebeca, pero es porque nosotros tenemos que ver que hay una predestinación de Dios. Y no es porque Dios sea injusto, porque Pablo sigue hablando aquí en el libro de los Romanos, en el versículo 14, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Lo único que Dios hizo fue mirarnos allá, traspasar el tiempo y mirarnos a nosotros y ver cuánto nosotros le amaríamos a Él, y entonces Él nos predestinó. Él puso una simiente en usted. No fue Dios diciendo, bueno, a este voy a elegir, a este no lo elijo, a este sí, a este no, sino que Dios pudo ver nuestra vida. Por eso yo le decía en la transmisión anterior, cuando nosotros podamos ver que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un propósito de Dios en su vida, entonces usted verá las cosas diferentes. Entonces usted podrá obrar diferente. Entonces usted podrá entender que las cosas que hace, las hace con un propósito, y ese es el propósito de Dios en su alma y en su caminar, en su vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es la gracia de Dios que nos eligió. Ahora, esa gracia vendría con un regalo, gloria al nombre del Señor, que sería la vida eterna. Esa pequeña simiente que tendría en usted, ahora tendría que la luz del sol darle para ahora nosotros venir a vida y producir unos frutos, que eran los frutos de su palabra. No hay ninguna simiente en la tierra en la cual usted, en que sea una genuina simiente, no hay ninguna genuina simiente sobre la tierra en la cual usted la plante y le riegue y le dé el sol, la cual no florezca, porque si hay una genuina simiente dentro de ella, ella va a producir, porque hubo una palabra de Dios que dijo en el principio, produzca cada simiente según su género. Y nosotros tenemos una simiente de Dios en nuestro corazón, y si la palabra nos llega a nosotros, y si la luz del sol pega a nosotros, entonces tiene que producir una simiente. Pero si no hay una simiente, nunca la producirá. Gloria al nombre del Señor. Por eso que es una predestinación de Dios y una elección de Dios y una misericordia de Dios que ha tenido para usted. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? Vemos Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito y por ley él tenía la primogenitura. Y tener la primogenitura significaba tener toda bendición. Toda heredad era para el primogénito. Gloria al nombre del Señor. Pero había algo en Jacob que era diferente, y era que él amaba esa primogenitura. Él quería tener la bendición de Dios. Él quería tener lo que Esaú tenía, porque Esaú lo despreciaba. No le importaba. Para Esaú no era tan importante. Pero Jacob, él amaba esa primogenitura, porque él sabría que teniendo la primogenitura, obtendría la bendición de su padre y sería prosperado. Él podría ser cambiado. Entonces el profeta dice que Esaú despreciaba la primogenitura y Jacob la amaba de tal manera que él hizo hasta lo imposible para conseguirla. Gloria al nombre del Señor. Esto es maravilloso, esto es tremendo. Mire, el profeta dice esto en este mensaje. Había algo en Jacob. Él quería, de acuerdo a la palabra, las bendiciones y las cosas buenas estaban en la primogenitura. El único objetivo de Jacob, lo único que tenía en su mente, era obtener esa primogenitura. Ese era lo único que él tenía en su mente. ¿Ve? Pero Esaú la despreciaba. El que realmente la tenía, la despreciaba. O se avergonzaba de ella. Por eso nosotros vamos a la Escritura y empezamos a entender la palabra de Dios. Porque cuando el Señor dice, hubieron unos convidados a la cena, que el Señor los llamó, y esos convidados no quisieron oír el llamado de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que tengo que casarme. ¿Sabe qué pasa? Que compré una yunta de buey y tengo que probarla. Lo que pasa es que compré un campo. Acabo de comprar un campo. Ellos pusieron excusas ante Dios, tal cual Esaú, y despreciaron las bendiciones de Dios. Gloria al nombre del Señor.
Por eso el profeta dice, todo lo que se antepone ante Dios es anticristo, es antipalabra. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere la preeminencia en su vida. Pero cuando el Señor dijo, aquellos sirvientes fueron, los ángeles fueron y le dijeron, mira Señor, aquellos que convidaste no quisieron venir a la cena. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo, ¿cómo que no quisieron venir? Si tienen la primogenitura, tienen la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios, recibirlo en mi casa. Y ellos despreciaron, quizás se avergonzaron de eso. Y dijo, vayan por allí, a las plazas, vayan y métanse por aquellos lugares, por aquellos senderos, y traigan a todos, y fuércelos a entrar, a todo el que encuentren, al cojo, al manco, a quien sea, pero tráiganlo, porque yo lo estoy llamando. Y ellos oyeron el llamado, ellos reconocieron quién lo estaba llamando. Ese era su creador, ese era su hacedor, que ahora lo estaba invitando a sentarse a la mesa con ellos. Mire qué tremendo, el Dios creador del cielo y de la tierra, ahora invitándolos a sentarse a comer con él. Por eso es que Abraham tuvo el privilegio de sentarse a la mesa con él y compartir y conversar con él. El gran Elohim siendo presente. Gloria al nombre. No podía desaprovechar esa gran oportunidad. Él quería sentarse a la mesa con él y conversar un poquito y hablar con él de las cosas profundas, de las bendiciones de Dios. Y cuando Abraham se sentó con él a la mesa, entonces él le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir. Sara tendrá un hijo. Y él quedó pensando. Y Sara riéndose dijo, ¿cómo yo voy a tener deleite con mi Señor si ha pasado tanto tiempo? Yo soy viejo, yo soy vieja, él es viejo, ya han pasado las costumbres nuestras. Pero dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? El que había creado, el que los había pensado, los había planeado antes de la fundación del mundo, ahora estaba presente ante ellos. Dijo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible? Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Abraham lo oía y reconocía quién era él. Así que él tenía que caminar en fe. Y Jacob amaba la primogenitura de tal manera y de tal modo que Esaú la despreciaba y se avergonzaba de ella. Mire qué maravilloso y qué tremendo esto. Así es el creyente espiritual hoy. A él no le importa cuánto se rían de él, ni cuánta burla le hagan, ni cuán ridículo le parezca a la mente carnal que él está actuando. Su único objetivo es la primogenitura. Por eso muchas veces nos van a decir, estos son unos fanáticos. ¿Para qué tanto desperdicia tu tiempo yendo a la iglesia o sirviendo al Señor? Te estás perdiendo todas estas cosas que son buenas. Gloria al nombre del Señor. Pero está invirtiendo usted su tiempo en una vida eterna, en recibir las bendiciones de parte de Dios para usted. Quizás en esta vida nunca las recibirá, pero a donde nosotros nos dirigimos, a donde nosotros vamos, ahí están las bendiciones de Dios. Por eso Jesús mismo nos enseñó y dijo, ¿qué hombre no encontraría esa gran perla de gran valor? Él no vendería todo lo que tiene, no le importaría nada. Él quisiera esa perla, esa primogenitura, porque esa es de gran valor. Es la vida eterna. A él no le importa lo demás. El profeta dijo, si a mí el Señor me diera a elegir y dijera, mira, vas a tener 1.000.000 de años, siendo el dueño del planeta, y vas a tener riqueza, y vas a tener gloria, y vas a tener fama, pero al final de esos 1.000 años, ese 1.000.000 de años, vas a morir y vas a perecer. Elige. Si no, vas a vivir 100 años sobre la tierra y solamente será miseria, solamente será amargura, solamente será tristeza. ¿Qué elige? Y el profeta dice, sin pensarlo diría, dame los 100 años de miseria, Señor. Porque al final de esa miseria yo obtendré la vida eterna. Y Jacob se encontraba de esa manera. Él dijo, no importa lo que yo tenga que pasar, no importa qué problema tenga que atravesar, yo quiero las bendiciones de Dios para mi vida. Él estaba oyendo un llamado y ese era el propósito de Dios en su vida. Aunque era un engañador, sí, seguramente. Aunque él tenía que cambiar, seguramente que sí. Pero él quería la primogenitura.
Su único objetivo es la primogenitura. Quiere llegar a Dios porque le nace y no puede evitarlo. Esto es tremendo, hermano. Esto es maravilloso. Hay algo en usted, una simiente de Dios que no puede evitar ser un cristiano. Aunque usted muchas veces ha tratado de irse al mundo, aunque usted muchas veces ha tratado de decir, no voy más a la iglesia, no quiero saber más nada con este mensaje al final. Pero hay algo que no puede evitarlo usted, que cuando usted se encuentra solo con Dios y dice, Señor, cuánto te amo. Aunque te fallo, Señor, pero hay algo que no puedo evitarlo. Y esa es tu presencia, esta es la simiente de Dios. Hay una sed. El profeta dice, Él puso una alarma en nuestro corazón, que es una sed por Dios. Hace unos días, la cita del día decía, la gente trata de llenarla con bebidas, con baile, con música, con fiesta, pero es una sed que Dios ha puesto en su corazón, en la cual usted no podrá evitarlo. Es una predestinación de Dios. Es la vida de Dios obrando en usted, algo que está gimiendo. Jacob quiere decir suplantador, engañador. Pero después de hallar y tomar posesión de la primogenitura, entonces fue cambiado. Después de tomar posesión de la primogenitura, entonces fue cambiado. Y lo carnal fue cambiado. Y pasó de ser Jacob, un engañador, pasó a ser Israel, un príncipe con Dios. ¡Qué maravilloso! Que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, en muerte, en oscuridad. Y éramos aquellas personas despreciables que el Señor un día los llamó perros. A esa mujer que dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y Él le dijo, no es digno tomar el pan de los hijos y dar a los perrillos. Esos despreciados, quienes estábamos olvidados. Gloria al nombre del Señor. Pero un día la gracia fue alcanzada para nosotros. Y esa gracia nos pasó de llamar perrillos o perros a hijos de Dios. Ahora a príncipes con Dios. No solamente eso, sino reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Por medio de una sangre derramada, Él nos limpió de toda esa inmundicia y ahora Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Qué maravilloso! Mire. Él fue llamado príncipe con Dios porque luchó con Él. El creyente carnal dice, pero mientras yo asista a la iglesia y haga lo correcto, ¿qué importa? Ese es el grupo carnal, el grupo de Esaú, aquel que no ha tomado en cuenta el propósito de Dios en su vida, que aún antes de nacer Dios lo había elegido. Este es el grupo de Esaú que todavía se burla y menosprecia la primogenitura. A él no le importaba, pero Jacob, oh hermano, Jacob lo deseaba. Está en usted la simiente de Dios. ¿Anhela usted el Espíritu Santo con todo su corazón? ¿Anhela usted las bendiciones de Dios sobre su vida? ¿Anhela usted tener esa vida eterna en su corazón? Si hay algo que lo anhela con todo su corazón, entonces hay algo en lo cual un día puede ser cambiado, un día puede ser transformado y su nombre puede ser cambiado. Mire qué maravilloso. El hombre y la mujer espiritual de hoy, los elegidos y predestinados por Dios para vida eterna, si tienen que desprenderse de todo lo que poseen, si deben quitar sus nombres de los registros de toda la iglesia del país, ellos siguen queriendo la primogenitura. Esto es lo único que les importa. Necesitan obtener esa primogenitura. Eso es todo. No importa ni a qué nivel deben llegar. Si hay que ir al altar y llorar, si hay que correr por el lugar. Mire qué maravilloso esto. Si hay que hacer cualquier cosa. Esa perla de gran valor. No importa, él vendió todo lo que tenía y compró esa gran perla. Lo que sea que agrade a mi Señor, porque yo necesito esa primogenitura. Yo estoy oyendo una palabra y ahora la estoy reconociendo en mi vida. Un llamado, un propósito de Dios. Y yo sé que esas bendiciones son para mí. Entonces, mire, no importa, muchas veces la gente malentendieron estas escrituras. Muchas veces la gente dijeron, bueno, no hay que tener casa, no hay que tener auto, no hay que tener familia, no hay que tener nada. Y no era eso lo que Dios estaba diciéndole. Él le estaba diciendo, primero
busca a Dios. Primero busca la primogenitura. Y luego Dios vendrá. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Ve? Es cuestión de no malinterpretar la palabra. No importa cómo ni a qué nivel deben llegar. Si hay que ir al altar y llorar. Si hay que correr por el lugar. Si hay que regresar y arreglar las cosas. Vender todo lo que poseen y dar todo lo que tienen y aún. Y convertirse en peregrinos y extranjeros. Eso no les importa. Ellos quieren la primogenitura. Eso es en lo que están interesados. La primogenitura de Dios. No los culpen. Ellos no lo pueden evitar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede evitarlo? Si hay algo en su corazón que no puede evitar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, es porque fueron predestinados y elegidos para eso. Por eso estamos diciendo en la reunión anterior, cuando usted pueda entender que el propósito de Dios se está cumpliendo en usted, entonces empezará a ver las cosas diferentes. Empezará a actuar diferente. Pero Esaú actuaba como que nada le importaba. ¿Ve? El profeta dice, nos damos cuenta que estos dos, el carnal y el espiritual, siempre han existido. Siempre ha sido así. Lo vemos en Caín y Abel. Él tuvo revelación de parte de Dios. Y esa revelación lo llevó a él a hacer las cosas correctas. Hermano, pero si Caín también hizo cosas correctas, podríamos decir, él vino a la iglesia, él trajo sus ofrendas, él trajo todo lo que él poseía. Pero lo diferente a esto, mire qué tremendo esto, lo diferente, el profeta dice, lo diferente es que él dijo, aquí está Señor, si lo aceptas bien y si no, yo ya cumplí. Y ese no era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era una vida rendida y consagrada, una identificación con el sacrificio. Y ese sacrificio solamente era por medio de la sangre. Y Abel tenía una revelación de parte de Dios. Cuando él estuvo en el culto con su padre y su madre, y ellos contaron cómo estaban en el jardín del Edén, dice el profeta, y cómo es que ellos disfrutaban de las bendiciones de Dios, y un día tuvieron que salir de esas bendiciones, y Dios le hizo unas pieles de cordero, y esa sangre que chorreaba por sus piernas. Y Abel, estando en el culto, dijo, esa es la clave. La sangre es la que puede volvernos por medio de un cordero. Abel tenía revelación. Gloria al nombre del Señor. Y entonces él fue, tomó un corderito y trajo un cordero y le cortó su cuello, dice el profeta, y esa sangre empezó a salpicar. Parecía algo horrible, pero eso era lo que Dios se agradaba. Él había oído la palabra, había reconocido cuál era la forma y ahora estaba actuando en base a esa palabra. Pero Caín oyó la palabra, no la reconoció y actuó en base a lo que él pensaba. Esto es tremendo porque esto dice el profeta. Mire, la iglesia natural, la iglesia carnal, ellos nunca llegan más allá de decir, bueno, si me meto a la iglesia, si hago lo mejor que puedo, eso es todo lo que Dios pide. Mire, este punto es muy bueno. Dios me pide esto, me pide lo otro, me pide honrarás a tu padre, a tu madre, como le dijo a ese joven rico. Los mandamientos sabes, sí, yo lo sé, Señor. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Todo está todo lo que tú pedías en la escritura ya están cumplidas. Pero el Señor lo examinó por dentro. ¿Y qué dice? Que Él lo amó. También amó a ese joven. Dijo, una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero había tanta amargura en su corazón por querer hacer, si él tuviera que hacer eso, porque tenía tanta riqueza, no quería despojarse de eso. Él no quería hacerlo. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Caín no quería despojarse de lo que él tenía. El Señor le dijo, oye Caín, está bueno venir a la iglesia. Está bueno cumplir los mandamientos. Está bueno traer la ofrenda. Pero ¿por qué no haces como tu hermano? Es una ofrenda perfecta. Pero él no quiso oír la palabra. Dijo, ¿sabes qué? Si te gustó la ofrenda, bien. Si no, yo ya cumplí con lo que tú pedías, que era adoración.
traje mi adoración. ¿Querías una ofrenda? Traje mi ofrenda. ¿Ve? Trajo los frutos de la tierra y dijo Dios, aquí está, esto es lo mejor que tengo, recíbelo o recházalo. Así es el creyente carnal de hoy. Señor, voy a ir a la iglesia, me congregaré con el mejor grupo que se pueda hallar y cumpliré mis deberes con la iglesia y haré lo correcto. Esto es todo lo que puedo hacer. Ayudar a la viuda, comprar el carbón, dar ropa a los niños. Eso está bien, dice el profeta. No hay nada en contra de eso, pero eso, ellos dicen, eso es todo. Si lo deseas, recíbelo, y si no, no tienes que hacerlo. Esa es la actitud de la iglesia carnal. Pero una iglesia espiritual, por revelación, por gracia, él vio más allá de todas esas cosas y ofreció a Dios un mejor sacrificio, y eso dio testimonio de su justicia. ¿Ve? Él era espiritual. Gloria al nombre del Señor. Él era un hombre espiritual. Y ahora a nosotros nos toca entrar en la escena. ¿Y qué diremos? Señor, ¿esto es todo lo que tengo? Si te gusta bien. No. Yo creo que hay algo más allá que tenemos que entrar. Y primeramente tenemos que ver cuál es el propósito de Dios en mi vida. Si Él me predestinó y me puso aquí y permitió que yo llegara hasta esta hora, es porque hay un propósito en mi corazón. Hay algo que Dios quiere que yo haga. Hay algo que Dios quiere conmigo. No estoy aquí por casualidad. Las casualidades no existen para Dios. Gloria al nombre del Señor. Se nos va el tiempo. No hay una casualidad. Ahora, yo debo oír su palabra, y oír significa entender, reconocerla. Esto es maravilloso. Reconocer la palabra de Dios y actuar en base a ella. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? El creyente oye la palabra, párrafo 23, usted puede leerlo en su caso. La reconoce y actúa sobre ella. El hombre carnal oye su sonido, es diferente, pero no puede reconocerla. Escuchar significa entender. ¿Ve? Cuando usted está viendo algo, pero ver significa, fíjese que cuando usted mira, cuando la Biblia dice ven y mira, es porque Dios quiere mostrar algo. Entonces uno va a ir a mirar. Pero cuando Él pone la palabra ver, es entender. Es un entendimiento. Al igual que el oír, es un entendimiento. Escuchar significa entenderla. Fijarse o mirar quiere decir que está mirando algo, pero verla significa entenderla. ¿Ve? A menos que el hombre nazca de nuevo, no puede ver ni entender el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es maravilloso, porque el creyente ahora reconoce su palabra y él tiene que empezar a entender la palabra de Dios. No estamos hablando de un intelecto, no estamos hablando de un conocimiento humano, porque usted puede entumecerse con todas las escrituras y no va a llegar a ningún lado. No es cuánto usted sepa, sino cuánto Dios se le revela a usted. ¿Ve? Muchas veces quisiéramos entender todas las cosas que están escritas en la escritura y buscamos y a veces no la podemos entender, pero es el propósito de Dios en mí. A medida que yo tome posesión de esa primogenitura, entonces Dios se va a ir revelando. Él se va a ir mostrando. Esto le pasó a Jacob. ¿Por qué le pasó a Jacob? Porque él tenía una predestinación, una simiente. Y él tomó esa primogenitura. Primero, ¿qué hizo él? Primero, era lo primero, cambiarle la primogenitura a su hermano. Y le dijo, oye, ¿sabes que necesito comer? Le dijo Esaú. Bueno, yo tengo un guisado que te va a gustar. Y ese hombre cambió la palabra por cualquier cosa, por comida. Fíjese, lo que Dios le había dado del privilegio de ser un primogénito y tener las bendiciones de Dios, ahora él las cambió por comida. No le importó, pero Jacob estaba obteniendo lo que él quería. Y ahora él tenía la primogenitura, pero necesitaba actuar rápido para recibir la bendición de su padre. Gloria al nombre del Señor. Pero como Jacob no podía ir,
Él no podía ir como Jacob porque su padre se daría cuenta. Por más que tuviera la primogenitura, por más que tuviera una simiente en él, ahora él necesitaba algo diferente. Y ese algo diferente era estar vestido diferente. Gloria al nombre del Señor. Entonces su madre le dijo, mira, él le va a dar la bendición a tu hermano, así que ve y toma un cordero. Esto es maravilloso. Toma un cordero y mátalo y vamos a preparar un guisado. Haz un guisado y vamos a ponerte las pieles sobre tus brazos. Vamos a ponerte esas pieles para que cuando él te toque, él pueda entender de que es tu hermano. Pero no estaba queriendo personificar solamente a su hermano. Había un propósito en todo esto y era que Esaú estaba siendo revestido por un cordero. Gloria al nombre del Señor. Y ese cordero estaba simbolizándolo a Cristo. Esaú ya no venía como Esaú, ahora venía vestido como un cordero. Por eso es que cuando Él nos dice en su palabra que cuando Él nos mira a nosotros, Él no nos mira a nosotros, Él mira a su cordero ensangrentado. Él mira esa sangre. Gloria al nombre del Señor. Estaba siendo revestido por un cordero. Y Él se acercó ante su padre y dijo, sí, verdaderamente eres tú. Y Él le dio la bendición a su hijo y le dijo, yo te pondré así y te haré esto. Y empezó a darle toda la bendición a su hijo Jacob. Gloria al nombre del Señor. Y eso fue un sello para él. Cuando él recibió la bendición de Dios, de su padre, eso era el sello en su corazón. Él salió contento. Y cuando vino su hermano dijo, aquí estoy, padre, dame la bendición. Dijo, no, tu hermano se llevó toda la bendición. Él tenía el cordero, él tenía las pieles vellosas. Yo creí que eras tú, pero le di toda la bendición a tu hermano. Por eso Pablo dice, según Él nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús, en amor, habiéndonos predestinado, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No solamente una parte. Esaú le dijo, papá, ¿no te quedó apenas una pequeña bendición para mí? ¿Ve qué maravilloso es Él? Papá, yo necesito esas bendiciones. Se la he dado toda a Él, a Jacob. Se la he dado todo a los hijos de Dios. Aquellos quienes eran engañadores, aquellos quienes eran apostadores, bebedores, ellos han venido vestidos por esa piel de cordero y se han llevado toda bendición que yo tenía. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es poder saber de que un Padre, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora usted tiene que entender la palabra de Dios no por conocimiento, sino por el oír su palabra, y puede empezar a ver de que usted está metido en esa escritura. Cuando usted pueda leer que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, usted entenderá que a usted, a este Jacob, Él lo amó antes que el mundo fuera creado. Él pensó en usted. Él estaba pensando en su simiente, en sus hijos, y en un propósito en el cual usted cumpliría. Ahora que usted está oyendo que ha sido un hijo de Dios, y que Él lo pensó y lo planeó, y que lo puso aquí, no importando cuán engañador fuera, usted sería cambiado, usted obtendría la primogenitura y ahora recibiría toda bendición de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche y que Él les acompañe, que hayan sido bendecidos por su palabra. Espero que así haya sido. Gloria al nombre del Señor, porque realmente queremos sentir las bendiciones de Dios. Es maravilloso saber de que Dios va a pedirnos y que pueda meditar en esta escritura, porque están hablando de usted, están hablando de mí, están hablando de su hermano, su hermana, están hablando de todos nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Padre Celestial, en humildad podemos decir así, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por habernos amado, por habernos predestinado, por hacernos aceptos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no siendo nada y no siendo nadie, Señor, nos diste
tu palabra, que es lo más valioso que hay sobre este mundo. Nos predestinaste y nos formaste, Señor, y nos pusiste hoy aquí en la tierra. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ver cuál es el propósito tuyo en él. Señor, gracias por proveernos un cordero para poder llegar ante tu presencia, Señor, y poder recibir las bendiciones que estaban programadas para nosotros. Yo te agradezco, Señor, porque pensaste en nosotros, Señor, quienes no éramos nadie, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu infinita gracia. ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no rendirte culto? ¿Y cómo no entregar nuestra vida en gratitud a ti, Señor? Quien eres el que nos espera en esa mesa, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos de tu gracia sobre cada uno de mis hermanos en esta noche y que tú les bendigas, Señor, grandemente a cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quisiera entonar un cántico para despedirnos. Espero que hayan sido bendecidos con esta palabra. Que el Señor Jesucristo le haya bendecido grandemente. Y gracias a los que se han conectado aquí por Zoom, nuestro hermano Emiliano, nuestra hermana Carolina, a los hermanos quienes se han conectado por vía Facebook. Dios les bendiga grandemente. Hay un cántico precioso que también cantábamos hace mucho tiempo y habla un poco de lo que estábamos hablando. Aquí dice: cuando yo leo tu Santa Biblia, ¿ve?, y medito en tu palabra, encuentro cosas preciosas y me doy cuenta de mis defectos. Es como si fuese que me mirase en un espejo, dice esta alabanza. Qué maravilloso cuando vemos a Jacob ahí en el libro de Romanos y podemos vernos en un espejo y decir: qué gran bendición de parte de Dios, porque Él nos predestinó, aunque éramos indignos, pero Él nos amó. Vamos a cantar este cántico. Cuando yo leo su Santa Biblia y medito en su palabra, encuentro muchas cosas preciosas y me doy cuenta de mis defectos. Es como si fuese que me mirara frente al espejo y yo me viera tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más, y su palabra es penetrante como una espada de doble filo, penetra el alma, las coyunturas y lo profundo de mi corazón. Es como si fuese que me mirara frente al espejo y yo me viera tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más. Qué precioso cántico que podemos entonar gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite poder alabarle hasta este día. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta transmisión haya podido ser de bendición para usted y que el Señor Jesucristo les acompañe. Les saludamos en el amor del Señor. Ore por nosotros, así nosotros estamos orando por ustedes para que el Señor los bendiga, los mantenga, los cuide, los guarde sanos
y también seguramente ustedes están orando por nosotros. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Saludos aquí